Sí, siento ser brusco, pero sí, la resistencia a la insulina causa otros problemas y otras enfermedades asociadas más conocidas y peligrosas, ¿no? Y por eso te quiero traer este vídeo. Pero antes de nada, si no sabes lo que es la resistencia a la insulina, pues puedes hacer dos cosas. Parar el vídeo, comprarte un libro, irte a ver en internet, ponerte a leer por tu cuenta o suscribirte a este canal. Suscríbete porque pronto voy a hacer un vídeo que te va a interesar mucho sobre todo esto. Lo vas a entender perfectamente. Pero bueno, te voy a hacer un resumen rápido. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina quiere decir, todo viene a raíz de una hiperinsulinemia compensadora, es decir, que tienes demasiada insulina en sangre, ¿no? Y entonces tu cuerpo se vuelve resistente y lo que sucede a fin de cuentas es que la insulina no funciona bien en el cuerpo, ¿no? Es una hormona que los receptores no funcionan bien y entonces no puedes introducir la glucosa, es decir, bajar la glucosa de la sangre e introducirla a los músculos, ¿no? A grosso modo es eso, ¿no? ¿Y cuál es la principal enfermedad que va a provocar la resistencia a la insulina? La diabetes tipo 2. Me dirás tú, qué sorpresa, ¿no? Como no te puede bajar la glucosa, pues tienes diabetes. Pues claro, la diabetes, al final, tener resistencia a la insulina es tener un pasaporte en business para tener diabetes tipo 2. Y si tienes diabetes, si tienes resistencia a la insulina, vas a tener diabetes tipo 2 muy pronto, si no la tienes ya. Porque como ya sabes, hay diferentes pruebas para analizar la diabetes tipo 2 y puede ser que en algunas de las pruebas, si ya tienes resistencia a la insulina, entres en criterios diagnósticos de diabetes. No obstante, te pongo por aquí un vídeo en el que hablamos de esto. Te explico las diferentes pruebas que hay para ver si tienes diabetes. Así que nada, le puedes echar un vistazo. Genial. Más allá de eso, ya sabemos que la diabetes es muy complicada, que causa muchos problemas, pero a donde quiero ir con este vídeo es que, aunque no tengas diabetes, incluso aunque tu glucosa todavía no se haya elevado, lo que sucede es que vas a tener problemas asociados a esto. Y para eso estoy aquí, para decirte qué problemas son, cómo evitarlos y, bueno, para que lo tengas en cuenta y tengas esta información, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primero. El primero, muy conocido además, pues es un poco la hipertensión, ¿no? ¿Y por qué? Porque más allá de las alteraciones, todo esto viene a raíz de eso, de que vamos a tener una sobreexpresión de una hormona, que es la insulina, que no solo, digamos, reduce la glucosa en sangre, hace otras muchas más cosas y de aquí viene esa desregulación. ¿Qué pasa con la hipertensión, con la presión arterial? Bueno, pues que mantener a lo largo del tiempo niveles altos de insulina en sangre va a descompensar la tensión arterial. Y te preguntarás, ¿y por qué? Pues mira, es muy sencillo. Seguro que te ha pasado o que conoces alguna persona de tu familia, tu tío, tu abuela, tu nieto, no, tu nieto todavía no, pero si conoces a alguna persona seguro que ha ido al médico y le han visto que tenía la tensión elevada, ¿no? Y entonces le han dicho, vale, usted tiene la tensión elevada, vamos, fuera, la sal no la puede comer. Te quitan toda la sal de la dieta, no comes nada de sal. Dan las cosas que parecen esponjas, no saben a nada. Y coges y vas a lo largo del tiempo y tu tensión arterial sigue aumentando, no se reduce, aunque reduzcas drásticamente el consumo de sal. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque la sal no es el único motivo de la hipertensión. La hipertensión, como sabes, es multifactorial, intervienen muchos factores y uno de los que interviene pues es la ingesta de sal, la ingesta muy alta de sal, pero también tiene mucha relevancia esto que te voy a explicar. Y mira, tenemos que entender que cuando estamos en una situación de hiperinsulinemia, es decir, de insulina alta en sangre todo el tiempo, digamos que se reduce el filtrado, se bloquea un poco el filtrado de los riñones a través del sodio, ¿no? Especialmente no podemos eliminar sodio o eliminar tanto sodio como deberíamos. Entonces se descompensa un poquito la bomba sodio-potasio y no podemos eliminar suficiente sodio. ¿Qué ocurre? Que si retenemos sodio, se eleva la presión arterial, ¿vale? Al igual que cuando comemos mucho sodio. Entonces, no es lo único importante la cantidad de sodio que ingerimos, sino la cantidad de sodio que retenemos. Y esto sucede, ¿no? Normalmente con la tensión arterial. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos clientes que empezamos a trabajar con ellos, tanto a nivel de ejercicio, ámbito nutricional, todo esto, manejo de diabetes en sí. Y cuando bajas la insulina, la tensión baja. Y es más, uno de los primeros medicamentos que los médicos asociados quitan a estos pacientes, a nuestros clientes, pues es los antihipertensivos, es decir, la tensión arterial. Es uno de los medicamentos que primero se quita y es por esto, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que más allá del deterioro venoso y arterial que hay con la hiperinsulinemia,
¿vale? Porque se produce también, hay esta alteración, ¿no? Y que desencadena en hipertensión. Entonces este era uno de los principales aspectos que va a tener la resistencia a la insulina, que va a aumentar o promover la hipertensión, ¿vale? Genial. ¿Qué más cosas? Relacionado con esto, ya te lo he adelantado, pues que los riñones filtren peor el sodio va a producir daños también en el riñón. Va a producir daños nefropáticos, es decir, nefropatía, digamos, insuficiencia renal, ¿no? Entonces se producen daños en los riñones incluso antes de llegar la propia diabetes, incluso antes de que se eleve la glucosa. Ya se produce con esta alteración de insulina alta que puede darse hasta 20 años antes de que se diagnostique la propia diabetes, ¿no? Se puede iniciar 20 años antes. Entonces esto tienes que tenerlo claro, que los daños en los riñones se producen incluso cuando la glucosa todavía está baja, ¿vale? Entonces tenlo en cuenta por eso, porque los riñones es un órgano muy importante de filtrado, luego hay muchos casos de diálisis cuando ya avanza un poco la patología y tenemos diabetes, entonces esto es importante, viene a raíz de todo lo anterior, que seguro que lo has entendido estupendamente. Si te ha quedado alguna duda con esto de los riñones, déjame un comentario y te lo respondemos, encantado, ¿vale? Para eso estamos, para ayudarte con todo esto. Así que, genial, vamos a pasar al siguiente problemilla que hay, que este es también relacionado con todo lo anterior, que son las cardiopatías. Al final, el daño arterial y venoso se produce incluso antes de que se suba la glucosa y viene de esto, de la propia resistencia a la insulina. Se ha visto en estudios que 3 de cada 4 eventos cardíacos, infartos en concreto, pues se producen en personas insulinoresistentes. Entonces este dato ya es muy a valorar, ¿no? Y indica eso, que la resistencia a la insulina tiene un papel importante en la enfermedad cardiovascular, aunque no sea el único, evidentemente. No es lo que la causa per se, pero tiene un rol importante la resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, esto es algo que podemos atajar, porque la resistencia a la insulina es reversible totalmente. Entonces, esto es importante. Produce daños en las arterias, en las venas, glica proteínas, glica las partículas del colesterol y glica un montón de cosas. Luego, además, hay otras alteraciones que se producen al nivel de vasodilatación del vaso y, bueno, muchos problemas que al final desencadenan en más infartos, en más ictus y en más problemas cardiovasculares, incluso antes de que se produzca esa elevación. Así que esto tenlo en cuenta, ¿vale? Es muy, muy importante. Genial. Otra cosa que no se menciona y que debería mencionarse, en mi humilde opinión, es el aumento del riesgo de cáncer. Aumenta el tener resistencia a la insulina, aumenta muchos tipos de cáncer. Especialmente uno de los que más se ve en estudios es el de próstata, ¿no? Pero bueno, otros tipos también los aumentan. Y esto, si lo piensas fríamente, aunque no se mencione, tiene toda la lógica del mundo. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es una de las funciones de la insulina? La insulina es la hormona anabólica por excelencia. Es una hormona que fomenta el crecimiento, ¿vale? Que te pone en modo crear tejidos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto está muy bien cuando tener la insulina alta durante las primeras etapas de la vida, cuando eres un niño y quieres crecer y todo esto, pero cuando ya somos adultos, el cuerpo ya no quiere crecer. El cuerpo necesita hacer reparación celular, necesita hacer otras cosas. Y no está mal elevar puntualmente la insulina, pero el problema es cuando la tenemos elevada de forma crónica, que es cuando tenemos resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa? Que hay una especie de células en el cuerpo, ¿no? No en todos, pero en casi todos, en muchos, y cada vez en más, que el problema que tienen es que crecen cuando ya somos adultos. Y no solo que crecen descontroladamente, ¿vale? Fíjate, si crecen descontroladamente, que hay que extirparlas quirúrgicamente para evitar muertes. ¿Y de qué células te estoy hablando? Pues de las células tumorales, es decir, de los tumores, de los cánceres, ¿vale? Al final, tener de forma crónica elevados los niveles de insulina aumenta el riesgo de cáncer, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que en diabetes pues aumenta hasta en 4 veces el riesgo de padecer cáncer, ¿vale? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos como en un modo anabólico, un modo de crear, de aumentar tejidos. ¿Y qué pasa si aumentan los tejidos? Pues eso, que le estás dando más estímulos a las células tumorales para que crezcan, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que queremos si estamos en una situación
de esas, ¿vale? Entonces esto quería comentártelo porque, bueno, son datos que hay y es importante saberlo porque podemos reducir todo este riesgo. Este factor de riesgo, que es lo que es un factor de riesgo, no quiere decir que por tener resistencia a la insulina vayas a tener cáncer, pero sí tienes más probabilidades, ¿no? Y yo creo que reducir estos riesgos en los tiempos que corren, pues es muy importante, ¿no? Y hilando con esto, quería ya comentar el siguiente factor, y es la obesidad y el sobrepeso y la grasa visceral, ¿no? Es un poco por lo mismo, ¿no? Al final habíamos hablado que si tenemos resistencia a la insulina vamos a estar en un modo anabólico mucho tiempo, todo el día, en modo anabólico, en modo de crear tejidos. ¿Y qué va a hacer? Pues que al final acumules grasa más fácil, ¿vale? Y acumules grasa visceral más fácilmente. Y esto de la obesidad y la resistencia a la insulina tiene un problema muy gordo. Y no es solo que acumules peso más fácilmente, el problema es que se retroalimenta. El problema es que es que es un tema muy serio y perplejo y del que no se habla mucho, pero es un problemón, porque mira, la resistencia a la insulina hace que ganes peso más fácil, ¿vale? Y el problema es que se retroalimenta porque si ganas peso, especialmente grasa visceral, se van a provocar citoquinas y otras sustancias que van a aumentar más la resistencia a la insulina. Es decir, tener resistencia a la insulina genera más obesidad y la obesidad genera más resistencia a la insulina. Es como un círculo vicioso que hace empeorar a nivel sistémico la salud del individuo. Y esto es muy importante porque hay que atajarlo y debe atajarse cuanto antes, porque si acusamos una obesidad de muchos años, luego hay alteraciones metabólicas que son muy difíciles de luchar contra ellas, ¿no? Y seguramente te ha pasado que notas que te cuesta más perder peso, que lo que antes te quitabas muy rápido ahora tardas mucho tiempo en quitarte, cada vez más y cada vez te cuesta más esfuerzo, y al final esto hay que tenerlo en cuenta para tener herramientas para abordar todo esto, ¿vale? Si te sientes un poco identificado con esto, pues pónmelo en un comentario, pónmelo y así yo sé que esto te remueve y conecta contigo, ¿vale? Ayuda mucho a seguir creando contenido. Y además, si te sientes identificado con esto, es que este contenido es para ti, es que te estoy hablando, es que suscríbete al canal, suscríbete porque es que de verdad te voy a traer vídeos muy buenos que te van a ayudar muchísimo, ¿vale? Así que suscríbete y dale a me gusta, que no te cuesta nada. Genial, pues ya casi estamos acabando y mira, otro problema, otra alteración de la que no se habla nada y que está relacionada con la resistencia a la insulina es los problemas neurodegenerativos. Y te voy a explicar por qué. Especialmente el Alzheimer, ¿no? Y mira, hay autores científicos, evidencia científica contrastada que ya han denominado al Alzheimer como diabetes tipo 3, ¿vale? Ya hay algunos autores que la denominan así. ¿Y esto por qué es, no? Porque realmente podríamos diferenciar dos tipos de resistencia a la insulina. Pero bueno, esto puedo hacer un vídeo aparte. Si te interesa, ponme un comentario diciendo que te explique estos tipos de resistencia a la insulina que hay, porque da para otro vídeo, ¿no? Me lo pones aquí abajo. Pero mira, hay una resistencia a la insulina a nivel central y a nivel periférico. A nivel periférico lo entendemos en los órganos y tejidos, como sabemos, en el hígado, en el páncreas, en los músculos, todo esto. Y a nivel central. A nivel central es a nivel de sistema nervioso central. Es decir, hay una resistencia a la insulina en el cerebro. Esto se ha visto. Esto se ha visto en personas con Alzheimer. Esto se ha visto en problemas neurodegenerativos. Esto se ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Que la propia resistencia a la insulina, cuando se da en el cerebro, también aumenta este tipo de problemas y estas enfermedades. Bueno, la diabetes no es ninguna broma, pero vamos, un problema de neurodegenerativo como un Alzheimer. Mi abuela tenía Alzheimer, ¿vale? Y ya te digo que es muy complicado, ¿eh? Porque cuando la cabeza no funciona bien, es lo peor que hay. Porque tú puedes estar cansado, tirar para adelante, pero cuando la cabeza no funciona bien, la verdad es que es un tema perplejo y daría para otros vídeos. Así que nada, quería comentarte este tema también porque me parece importante y me parece que no se le da la suficiente visibilidad a todo esto, ¿vale? Y quiero que tú tengas esta información. Genial. Finalmente vamos a acabar ya con la propia inflamación crónica, ¿no? Con esto quiero hilarlo también con lo mismo que hablábamos, la obesidad. Y es que la resistencia a la insulina provoca inflamación crónica porque normalmente la resistencia a la insulina se producía antiguamente, eso es algo fisiológico que se producía
en base a tener infecciones o a tener un proceso inflamatorio, ¿no? Lo que sucede ahora es que con la inflamación crónica de bajo grado es una inflamación que es suave, es una inflamación suave pero constante. Y nuestro cuerpo no está preparado para eso, para expresar el sistema inmune todo el rato. Entonces se desregulan, hay un montón de mecanismos y dan muchos problemas. Dan problemas a la hora de combatir enfermedades. O sea, combatimos peor las enfermedades si tenemos resistencia a la insulina. Además, el problema es que se retroalimenta también porque la resistencia a la insulina va a provocar inflamación crónica, ¿vale? Es más, la resistencia a la insulina en sí es inflamación crónica o inflamación, y si la resistencia a la insulina se prolonga, pues es crónica, ¿no? Pero luego además, esa inflamación crónica, cuando se va avanzando, se retroalimenta y genera más resistencia a la insulina. Entonces, aquí como ves, es un engranado de círculos viciosos que nos hacen nada más que empeorar. Por eso la gente empieza con resistencia a la insulina, luego diabetes y luego cada vez peor, y cada vez la insulina funciona peor en el cuerpo, y cada vez estoy más cansado y cada vez estoy fatal. Y esto hay que acabar ya con ello, hombre, porque es que es reversible. Es que a esto hay que abordarlo con estilos de vida. El estilo de vida nos va a solucionar esto. Hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, es eso. Perdona mi entusiasmo, pero es que lo siento así, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que quería esclarecerte hoy, que hay muchos problemas que vienen originados de esto. He creado la Semana Domina la Diabetes. Es un evento online que es totalmente gratuito, de 3 días, donde te voy a dar toda esa información de cómo funciona realmente la diabetes tipo 2, pero en profundidad, profundizando muchísimo más, porque voy a tener más tiempo que en este vídeo para dedicarte. Y hemos creado una comunidad gratuita de WhatsApp para que te puedas apuntar y sigas toda esta información gratuita que tenemos para ti. Te puedes apuntar en el enlace que te dejo en el comentario fijado, directamente entras ahí y ya te unes a nuestra comunidad de WhatsApp para formar parte de la Semana Domina la Diabetes. Soy Enol Sierra y estoy encantado de tenerte por aquí. Un abrazo muy grande.